buenas tardes, queridos televidentes y seguidores de PCT La Noticia. Estamos aquí en De Cara con PCT, como siempre, para llevarles a ustedes las impresiones de las personalidades de la opinión pública que ustedes merecen saber sus conceptos, sus pensamientos, y aprovechando este concepto o este tiempo preelectoral, hemos invitado a personalidades que aspiran llegar al Congreso de la República este 13 de marzo. En caso muy concreto, hoy nos acompaña la doctora Ingrid Aguirre Jubinao, que encabeza la lista por la lista a la Cámara del Movimiento Fuerza Ciudadana, que es la lista de Caicedo, denominada así a manera pues para conocer y simplificar el concepto de cambio en esta lista que por primera vez busca una curul en la representatividad nacional. Doctora Ingrid, bienvenida a PCT en la Noticia, y bueno, aprovechemos este espacio en De Cara con PCT. Muy buenas tardes, un saludo cordial para ti, Genis, a todos los que nos ven a través de PCT, a todos los seguidores, un saludo cordial y gracias por abrirnos los micrófonos y poder dirigirnos a todos los samarios a través de este importante medio de comunicación. Bueno, la doctora Ingrid no es ajena a la función pública. Podemos decir, a muy grosso modo, que su función pública de manera notoria comienza muy recientemente en la gerencia del ESMAR, pero que ha tenido otros puestos significativos en los últimos gobiernos de la ciudad de Santa Marta. Hablemos un poco cuál es el trabajo que ha adelantado Ingrid Aguirre en la función pública del distrito. Sí, tuve la oportunidad de conocer de los gobiernos del cambio estando en la empresa privada, llevaba 16 años de experiencia en el sector salud. Conocí el gobierno del cambio cuando nuestro compañero gobernador aspiró a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta. Me gustó ese modelo de gobierno, quise ser parte, fui secretaria privada del doctor Carlos Caicedo cuando fue alcalde de la ciudad de Santa Marta. Posteriormente tuve la oportunidad en el gobierno de Rafael Alejandro Martínez de dar la transición, de acompañarlos a ellos en ese proceso de sacar a Metroagua, terminar esa concesión en Santa Marta y crear la nueva empresa de servicios públicos, la ESMAR. Tuve 3 años donde dimos luchas a lo largo de estos 3 años, como fue la terminación de Metroagua. También tuvimos otra terminación de una segunda concesión que fue Eléctricas de Medellín, el alumbrado público, y trabajamos por dejar una empresa al servicio de los samarios, al servicio del pueblo, efectivamente que operáramos el servicio directamente de la empresa de servicios públicos. En el gobierno de la compañera Virna Johnson fui secretaria general, fui alcalde encargada de la localidad 3, y posteriormente tuve también la oportunidad de estar nuevamente en la gobernación del departamento del Magdalena como secretaria privada del actual gobernador y estuve también como asesora del gobernador. Bueno, lleguemos ahora a la instancia de aspirar al Congreso de la República a través de un movimiento significativo que tiene un tinte o una ideología alternativa que se ha demostrado en los últimos 3 periodos de gobierno en el distrito de Santa Marta. Pero yo quiero iniciar con una pregunta básica. ¿Qué pasó con el quinto elemento de esta lista? Eran 5 y ahora vemos en las vallas publicitarias 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Falta una mujer en esa lista. ¿Qué pasó, doctora? Sí, nosotros obedecemos a un movimiento político que es Fuerza Ciudadana. Cuando tomamos la decisión estábamos 5 compañeros, pero posteriormente nuestra compañera María Alejandra por decisión personal, por temas personales, decidió no seguirnos acompañando en la lista y obviamente hoy está ocupando un cargo en la gobernación del departamento de Magdalena. Bueno, hablemos de propuestas y realidades de una eventual llegada a la Cámara de Representantes. Es constante el cuestionamiento que desde su movimiento político le hacen a la clase parlamentaria actual del departamento del Magdalena por rezagos y olvidos en sectores importantes y también en temas importantes como el agro, la ganadería, los pequeños productores, en fin, todo este discurso que ha acompañado al movimiento. ¿Usted qué haría para cambiar esta realidad y esta percepción que tienen los magdalenenses ante los parlamentarios actuales? Primero, quiero aprovechar este espacio para contarle, un congresista hoy en día se gana 1.440 millones de pesos y nosotros hemos recorrido todo el departamento del Magdalena mirando cuáles son los proyectos de ley que ellos han presentado en el Congreso para beneficiar Santa Marta o el Magdalena y ha sido 0. Ni un solo proyecto de ley han presentado para beneficiar. De hecho, en el Magdalena ni siquiera recuerdan los nombres de cuáles son los congresistas. Mirábamos nosotros el caso de Kelín González. 48 veces ha faltado a sesionar en el Congreso de la República.
No es lógico que vengan cada 4 años a pedir el voto, a prometer que van a trabajar por el pueblo y después se olviden de las necesidades. Si ellos estuvieran trabajando, el Magdalena hoy no estuviera en las condiciones de vía. No hay vías en el departamento del Magdalena, no hay servicios públicos en el departamento. Las instituciones educativas no están aptas en estos momentos. Los hospitales que los hemos recuperado en estos momentos han sido destruidos por esta clase política que ha gobernado durante 8 años. Y lo que no podemos nosotros olvidar, hoy aparecen mostrándose como unas ideas frescas, como unos candidatos novedosos, como unos candidatos, pero son los mismos de las mismas, aunque los llamen en diminutivo. Aparece Miguelito, y todos sabemos que es hijo de su padre, Miguel Pinedo Vidal. Miramos Chelito, ¿de quién es hijo? De Chelo Dávila. Miramos otro como todos ellos han pasado durante todo este periodo. Pero ¿qué es lo que ellos realmente han hecho en el departamento del Magdalena? Nos preocupa que en este recorrido estas personas que aspiran al Congreso de la República por una vez más, por 2 veces más, no han realizado nada y tienen vínculos con grupos paramilitares. Nosotros hemos sido víctimas en los últimos días de unos actos vandálicos a nuestra publicidad y nos llama poderosamente la atención, como en el caso de San Sebastián, que nuestra publicidad fue destruida y a los pocos minutos aparecía publicidad de Kelin González. Nosotros hoy amanecemos, el país amanece con una noticia donde la JEP rechaza los testimonios del señor Roncayo, esposo de Kelin González, porque mintió y le sigue mintiendo a la JEP, porque no quiere decir lo que él hacía cuando tenía nexo con Jorge 40. Hoy estamos viendo que en Palmor, en la Sierra Nevada, en Sevillano, en muchos municipios del departamento del Magdalena se presiona, hay constreñimiento electoral armado donde se están obligando a las personas a no votar por las listas de Caicedo, sino a votar por las listas del Centro Democrático. Y miremos quiénes son los que integran la lista del Centro Democrático. Número 1, el hijo de Jorge 40. Miramos quién está en tercer lugar de la lista. Miguelito, como lo denominan, esposo de la hija de Jorge 40. Entonces estamos viendo cómo nuevamente se reorganizan estos grupos paramilitares que realizan constreñimiento a toda la clase política, pero nosotros, las listas de Caicedo, lo que queremos decirle a los magdalenenses, nosotros somos la esperanza. El gobernador en 2 años de gestión ha traído 45 ambulancias, el médico en tu casa, las brigadas agrarias, las ferias de la equidad. Y nosotros queremos rodear a nuestro compañero gobernador para allá en Bogotá, donde se debate el presupuesto nacional, nosotros gestionar recursos para el departamento del Magdalena. Tenemos 15 más unas propuestas para transformar Colombia. El Magdalena, cada joven que se gradúa, el 86% de nuestros jóvenes no tienen la oportunidad de ir a la universidad pública. No se me adelante a los temas, doctora Ingrid, vamos paso a paso para no agotar porque no quiero llegar todavía al 15 más 1, porque me parece una idea interesante que podemos redondear un poco más lento. Pues quiero detenerme en esta denuncia que ha sido reiterativa en Rafael Martínez, vocero nacional del movimiento. También lo escuchamos muy recientemente del mismo gobernador en un consejo de seguridad en este contexto preelectoral, y ahora lo escuchamos en su voz. Es la instancia paramilitar en las fuerzas políticas actuales que aspiran al Congreso de la República. En este contexto, ¿usted no teme por su vida? Porque aquí hay una situación muy concreta. Infortunadamente, las mujeres en la política no son bien acogidas por el pensamiento machista que ha existido desde siempre, y ahora una mujer lanza este tipo de apreciaciones frente a lo que se puede decir que son fuerzas tradicionales que han operado desde siempre en el departamento. Como todo ser humano, sentimos temor por lo que está pasando en el departamento del Magdalena, pero lo más importante, nunca nos van a detener, porque nosotros queremos luchar por el departamento del Magdalena y nosotros no queremos que nuevamente estos grupos paramilitares se reorganicen y se apoderen del pueblo magdalenense. Ya ocurrió hace muchos años y en estos momentos esta lista, Ingrid Aguirre y todos los que hacemos parte de la lista del Caicedo, le pedimos al pueblo magdalenense resistir, no dejarse amedrentar e intimidar. En las urnas no hay cámaras, en las urnas no hay quien nos espíe y nosotros podemos votar libremente. Tenemos que hacerlo democráticamente para que este país siga cambiando, para que este país siga transformándose. Entonces, aún por encima del miedo están las ganas
de luchar por un pueblo que no se deja intimidar ante las amenazas de grupos paramilitares. Y estaremos dando la lucha por ellos, aunque muchos se intimiden, la lista de Caicedo estará al servicio del pueblo. Yo quiero retomar expresiones de la oposición del caicerismo en el Magdalena cuando dicen que el gobernador han pasado 2 años y no ha hecho absolutamente nada, y lo instan a que muestre acciones concretas más que proyectos en ejecución. Para defender la teoría de que sí se ha gestionado durante estos 2 años, ¿qué le diría usted al departamento del Magdalena? Porque si bien puede que durante todo este tiempo, estos 2 años de gobierno, hayan personas o grupos o sectores que se estén desencantando de una política que mostró en el departamento lo que estaban haciendo en la ciudad. Yo le quiero decir a estos que hablan sin argumento que a pesar de sus bloqueos, a pesar del bloqueo que ha tenido el presidente Duque contra el gobernador del Magdalena, a pesar del bloqueo de los congresistas, a pesar del bloqueo de los diputados que 32 veces hundieron las ordenanzas que materializan el plan de desarrollo Magdalena Renance, el gobernador en 2 años, ¿qué ha hecho? Ha entregado 45 ambulancias, que eso nunca antes se había hecho en el departamento del Magdalena. Se ha llevado el programa Médico en tu Casa. Tenemos las brigadas agrarias, donde los campesinos se les ha entregado maquinaria verde, capital semilla, asistencia técnica. Nuestros campesinos se están muriendo en el campo porque no hay una reforma agraria que beneficie a estos campesinos y que lo ayude a salir de la crisis después de esta pandemia que nosotros tuvimos. La Feria de la Equidad, donde se ha llevado a los 29 municipios del departamento del Magdalena. La oferta institucional de la gobernación, donde se ha llevado CISBEN, donde se han prestado los servicios de medicina, odontología, ginecología, en cada uno de los municipios. Esta feria fue premiada por el gobierno nacional como un programa de alto impacto donde ha beneficiado a los habitantes de Santa Marta, y hoy lo hicimos en el departamento del Magdalena. También tenemos programas como 8,000 becas del cambio que se han entregado a jóvenes que no tienen la oportunidad de ir a una universidad pública o a una universidad privada. Esto ha hecho los gobiernos del cambio, pero también tenemos que conocer, yo los coloco a ellos y los reto a que muestren qué es lo que han hecho. Nosotros somos un gobierno que lo que promete en campaña lo cumple. Somos un gobierno basado en resultados. Y no solamente tenemos los 2 años que ha hecho el gobernador al frente de la gobernación del Magdalena, tenemos 10 años, 3 periodos consecutivos en la ciudad de Santa Marta que muestran el cambio que ha tenido la ciudad. Tenemos la refundación de la Universidad del Magdalena, donde muchos jóvenes se han graduado gracias al cambio que tuvo esta universidad. Sí. Bueno, candidata, hablemos de 15 más una idea para transformar el país desde el territorio Magdalena concretamente. ¿Cuáles son, en síntesis, de esas 16 ideas o 16 propuestas las que necesita el departamento del Magdalena urgentemente? Hablemos de 3 ideas de esas 16 que se necesitan ya para que el departamento comience a salir de ese margen de pobreza monetaria, pobreza multidimensional. Número 1, educación gratuita desde el preescolar hasta el posgrado y pregrado. Los jóvenes hoy se gradúan del bachillerato y no tienen la oportunidad de ir a una universidad pública, o sus padres no tienen cómo pagar un pensionado o los gastos en que deben incurrir en una ciudad como Santa Marta y Barranquilla. Número 2, proponemos nosotros también la sustitución del ICETEX. Muchos jóvenes, buscando una oportunidad para estudiar, acceden a créditos ante esta institución y luego duran años pagando y solamente cancelan intereses. Proponemos la condonación del 100% de los intereses de los estudiantes que hayan contraído deudas con el ICETEX. Número 2, una revolución de la salud. Nosotros proponemos la derogación de la Ley 100. Nosotros proponemos la eliminación de la intermediación de las EPS. El pueblo, los que no tenemos recursos, tienen que acudir a un derecho de petición o a una tutela para poder tener una cita médica. Y después que tienen la cita médica es otro vía crucis para que tengan que buscar los medicamentos. Y si pensamos en un tratamiento de alto costo como un cáncer, tenemos que irnos directamente a una tutela para poder acceder a los derechos. Por eso una de nuestras propuestas es la eliminación de la Ley 100, la derogación, y por último la intermediación de las EPS, que nada sirve para nuestro país. Por el contrario, se roban los recursos de la salud, los invierten en otras unidades de negocio, como lo hizo Salucop, en Seguros La Equidad, en el equipo de fútbol La Equidad, y posteriormente dicen que no tienen recursos, se declaran en quiebra y van mutando de nombre: Café Salud, Medimás. ¿Y quién es el afectado finalmente? El usuario. Sí, candidata, la pregunta es obligada, ¿no? Recientemente la Contraloría
sacó un informe en el cual abren unas investigaciones por presunto detrimento fiscal por 41 mil millones de pesos en la empresa que nació en sus manos, la SMAR, que la vincula a usted, que vincula a Carlos Páez y a José Dahoud. ¿Usted teme que esta investigación pueda torpedear su proceso para llegar al Congreso de la República? ¿O qué tendría para responder si en efecto esos 41 mil millones de pesos se extraviaron en presuntas malas contrataciones, en mala planeación? Agradezco tu pregunta para dirigirme a los samarios. Número 1. Ingrid Aguirre no firmó la baja de tarifas. Y los invito a que busquen el acta donde se autorizó la disminución de la tarifa, que fue firmada por Andrés Rugele. Y escúchenlo bien y revísenlo, porque no debemos dejarnos engañar por estos politiqueros que están al servicio de las mafias y los clanes del Magdalena. ¿Quién firmó el acta donde se hace la disminución de la tarifa? Andrés Rugeles, cuando vino y usurpó el cargo de alcalde enviado por la Presidencia de la República. Número 2, Ingrid Aguirre no realizó ni un solo pago, porque recordemos que cuando Andrés Rugeles estuvo en la alcaldía, lo primero que hizo fue sacar todo el gabinete distrital que estaba en ese momento. Entonces, de esa contratación, realicé una contratación, pero porque por encima de la gerencia está una junta directiva cuyo presidente es el alcalde, y el alcalde en su momento fue Andrés Rugeles quien ordenó la baja de la tarifa. Claro que nosotros solicitábamos una disminución en la tarifa, porque Santa Marta no tiene agua. Santa Marta no tiene suficientes fuentes hídricas para la tarifa que estaba cancelando. Pero nosotros proponíamos, porque aquí nos tuvieron engañados durante muchos años, la APP de acueducto y alcantarillado, que traer agua del río Magdalena, que traer agua del río Toribio y Córdoba. Siempre nos tuvieron con la ilusión de la APP de acueducto y alcantarillado. Recordemos que aquí siempre han venido modelos privados. Metroagua, cuando la sacamos, posteriormente tuvimos una alianza donde trabajamos con Veolia, son empresas privadas. Y la tarifa que hoy en día existe en la CRA, existen dos tipos de tarifa, la contractual y la regulada. Y ninguna de las dos aplicaba para una empresa de servicios públicos que fuera pública. Por eso nosotros proponíamos una disminución de tarifa, pero que teníamos que llevarla a la CRAP, que se ajustara a las necesidades de Santa Marta. En ese momento no había ninguna de las dos disponibles, por eso solicitábamos un nuevo estudio tarifario. ¿Qué es lo que hizo Rugele? Aprobó la tarifa de las dos que existían, la menos favorable, porque ellos en sus mentes, ellos en su ideología, es que lo público no sirve, que lo público no es para ellos. La empresa de servicios debía volverse a privatizar como pasó en Metroagua. Por eso aprueba esta nueva tarifa, que era la menos favorable para la SMAR, para ocasionar este detrimento. Y yo le pregunto al Contralor, ¿dónde vincula Andrés Rugel en esta investigación, que fue el directo responsable como presidente de la Junta Directiva y quien fue el que firmó? Extrañamente, en el informe de la Contraloría, involucran a Ingrid Aguirre, ahora que está en periodo electoral, a Carlos Páez y a José Rodrigo Dahoud. ¿Y dónde está Andrés Rugel? La segunda pregunta que yo hago, detrimento. Si estos recursos no ingresaron al SMAR, esos recursos no lo pagaron los usuarios. Detrimento es cuando hubiese ingresado al SMAR y en SMAR se hubieran extraviado los recursos. Pero ¿cómo puede extraviarse algo que no entró? Si Rugeles bajó la tarifa y los usuarios no lo pagaron, ¿cómo puede considerarse? Y por último, para cerrar este punto, la SMAR es una empresa viablemente financiera, pero que lleva 2 años desde que se creó y empezó a operar directamente el acueducto y alcantarillado de la ciudad. Sin embargo, todas las empresas tuvieron crisis ahora en pandemia, o dígame qué empresa no sufrió después de la pandemia, más siendo la empresa que tenía que garantizar el cuidado durante el COVID. Lo más importante durante la pandemia, que era el lavado de manos. Y esa empresa en 2 años, sin tener un músculo financiero, tenía que garantizarle el servicio a todos los samarios. No podía cortar el servicio del agua, por el contrario, tuvo que reconectar a 13,000 usuarios porque era fundamental el lavado de manos para poder conservar su vida. Sin embargo, eso no lo ve la Contraloría. Y por último, yo les digo, hoy están pensando en la disminución y en lo justo que debían pagar los samarios.
que no se hizo por el camino correcto porque a Rugeles no le convenía. Pero ¿dónde están las investigaciones del Contralor ahora que está en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos, donde fallecieron 2 personas porque esta superintendente no hace los controles y contrata empresas que no garantizan los derechos a los trabajadores, empleados que no tenían la ARL, donde les costó la vida hace unas semanas en el Rodadero? Esto es lo que tendrían que investigar las entidades, sí. Esto es lo que tendrían que investigar la Contraloría y la Procuraduría. No he visto la primera investigación producto de las muertes de 2 personas en un accidente, porque han contratado personas sin experiencia para operar el servicio de alcantarillado. Han operado personas que se aprovechan de las necesidades, que no tienen ni siquiera un vínculo, que no tenían ni ARL para ingresar a operar el alcantarillado, fallecieron ya y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, candidata, para cerrar. ¿Sí, no o paso? Eutanasia. Sí. Matrimonio igualitario. Sí. ¿Cómo se superaría la pobreza en una palabra? Educación. ¿Cómo se logra la educación en una palabra? Igualdad. Migrantes venezolanos en Santa Marta y el Magdalena, sin ser un departamento fronterizo, funge como fronterizo. ¿Cómo se le brinda ayuda a los venezolanos en una palabra? Equidad. ¿Cómo o cuál es el concepto de Ingrid Aguirre Jubinao frente a la resolución 110 del 2022 que permite la minería en zonas de reserva forestal, concretamente? Nosotros consideramos, y de hecho una de nuestras propuestas en el 15+1 es el uso del no fracking, la conservación de los páramos, la conservación y la biodiversidad del medio ambiente. Nosotros conservamos que se debe practicar estos recursos, pero deben nacionalizarse. Nosotros aquí en Colombia observamos lo que pasa en Drummond, aquí recientemente. Tenemos una empresa que hace extracción de este recurso, pero que no realiza las inversiones para preservar el daño ambiental que le está realizando a las regiones por donde se realiza la extracción. Por eso nosotros, de llegar al Congreso de la República, una de nuestras propuestas es revisión de estas concesiones, de estas empresas como el Cerrejón, como Drummond, como el Puerto, que realizan extracción de estos recursos en Colombia, pero que realmente las inversiones que realizan para conservar naturalmente y para disminuir el impacto ambiental que realizan en nuestro país no va acorde a las inversiones que se están realizando en nuestro país. Por eso debemos hacer una revisión. Para poner un ejemplo, Drummond, el valor de la tonelada del carbón se paga $800, $800 de dólar. Quiere decir, hace muchos años cuando se hizo la concesión, el dólar en ese momento estaba $800, el valor del dólar. Y hoy en día, ¿cuánto está el dólar? Casi a $4.000 y seguimos pagando la tonelada del carbón a el precio que se hizo hace 20, 25 años en ese momento. Pero si miramos cuál es la compensación por el impacto ambiental que se hace a la ciénaga, a los pescadores, a por los municipios por donde pasa la línea férrea, no es significativa el valor a la compensación producto de lo que ellos están produciendo anualmente para nuestro país. Listo. Bueno, terminamos esta entrevista con Ingrid Aguirre Jubinao, candidata a la Cámara por el movimiento Fuerza Ciudadana, la lista de Caicedo. Solamente es marcar una X en el logo de Fuerza Ciudadana. No van a encontrar nuestro rostro, no van a buscar ningún número, solamente una X en el logo de Fuerza Ciudadana. Y para el Senado solamente son 2 pasos, una X en el logo de Fuerza Ciudadana y marcar el número 3, Rafael Alejandro Martínez. Ahí están las indicaciones. Este voto, a diferencia de las otras listas, es solo marcar el logo del partido Fuerza Ciudadana en el caso de la Cámara, y pues ya en el Senado el doctor Martínez número 3 y el resto de la lista de los 100 candidatos que lleva la lista al Senado por Fuerza Ciudadana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, candidata, por acompañarnos en este De Cara con PCT. Deseamos una feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes.